Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí trayéndoles la clase nuevamente correspondiente pues a esta semana. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, chicos, que puedan estar listos y prestos para iniciar pues con este inicio de semana. Estamos pues ya en la tercera semana del mes de septiembre, falta poco para entrar a octubre y seguir pues con las clases virtuales, siempre cuidándonos, siempre teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Si salen a la calle, usen su mascarilla, lávense constantemente las manos y mantengan su distanciamiento social. Bien, muchachos, saludarles pues una vez más y pues empezamos con la clase de hoy. El tema correspondiente al día de hoy es pues meiosis y gametogénesis. La semana pasada hablamos acerca de la mitosis, sus etapas, y el tema de hoy corresponde a la meiosis y a la gametogénesis. Entonces empecemos. Bien, entonces acá tenemos pues a la meiosis. ¿Qué viene a ser la meiosis? La meiosis viene a ser pues un proceso de división celular que se realiza en células germinales de nuestro organismo. ¿Cuáles son esas células germinales? Vienen a ser pues el óvulo y los espermatozoides. Es el proceso pues a través del cual se van a dividir estas células para dar origen a otras. Pero ¿cuál es su función o cuál es su objetivo en especial? Tiene pues por objetivo recombinar el material genético y reducir los cromosomas a la mitad. Miren, acá inicia como una célula diploide y al final se va a reducir y vamos a tener células haploides. Va a originar 4 células hijas haploides, llamadas también monoploides. En algunos textos se le llama así, chicos, y estos se van a transformar en gametos. ¿Está bien? Se dice pues de la meiosis que es una división gonídica. ¿Por qué? Porque se realiza en las gónadas. Por ejemplo, en los testículos y en los ovarios, ahí se realiza la meiosis. También la meiosis tiene una división reduccional. Tiene división reduccional porque las células hijas resultantes van a tener la carga genética reducida a la mitad. Miren, acá está el inicio, se reduce a la mitad y acá esta se mantiene. Habíamos dicho que tenía dos divisiones, ¿no? División reduccional y ecuacional. También se dice que es una división heterotípica. Chicos, en algunos textos ustedes van a ver y van a leer que mencionan a la meiosis como una división heterotípica, porque las células hijas, estas células hijas van a ser células diferentes a la célula madre, a la célula que les ha dado origen, por eso se le llama heterotípica. Si vamos a ver pues que es un proceso continuo la meiosis. Bien, chicos, entonces vamos a agarrarnos fuerte para no volar. Mentira, chicos, nos alistamos para poder entender mejor acerca de este proceso llamado meiosis. Muchachos, vamos a ver pues que hay una célula inicial que es diploide y las células diploides pues son células somáticas. Cualquier célula de nuestro cuerpo, a excepción del óvulo y el espermatozoide, es una célula somática. Entonces, la meiosis da inicio con una célula somática. ¿Qué va a pasar? Va a haber una división de tipo reduccional. Para que esta división de tipo reduccional se lleve a cabo, va a entrar esta célula diploide a meiosis 1, y meiosis 1 es división reduccional. Para que se divida tiene que pasar pues por profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Pero esto se le va a conocer como 1 porque posteriormente va a haber meiosis 2, que viene a ser una división ecuacional, en la cual estas células hijas del inicio dan origen a otras células hijas, en total a 4 células, y es por eso pues que mantienen sus cargas genéticas y se le llama división ecuacional. Cuando la carga genética se reduce es división reduccional. La carga genética acá se mantiene, división ecuacional. Y entra pues en meiosis 2. Para meiosis 2 tiene que pasar por profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Por los mismos procedimientos, sí. Pero ¿cómo te das cuenta que es 1 y 2? ¿Por qué?
le han colocado profase 1 pertenece a meiosis 1, prometafase 1, meiosis 1, y así sucesivamente hasta telofase 1 en meiosis 1. Y para que sea 2 tiene pues profase 2, meiosis 2, telofase 2 hasta telofase 2 en meiosis 2. ¿Está bien? Entonces la meiosis, esta célula diploide al inicio, célula diploide inicial, va a pasar por dos divisiones, una reduccional y otra ecuacional. Vamos a ver por acá que tiene una etapa de descanso. Esta célula también descansa, claro, va a descansar. ¿Y cómo se llama esa etapa de descanso? Se le conoce como intercinesis. Ya, esta es una etapa en la cual la célula después de meiosis 1 va a descansar. Entonces la intercinesis es una etapa de descanso que se da entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Muy bien, entonces la célula ya pues ha estado un poco cansadita después de dividirse por primera vez. Necesita descansar. Esto me ha salido bastante feo. Bien, vamos a tomar clases de arte, creo. Tengo que tener bien buena precisión. Ahí creo que está bien. Bien, chicos, entonces no se olviden de la intercinesis, es una etapa intermediaria entre estos dos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta división? Que cada quien tiene su etapa. Ahora, la parte de todo, dentro de las etapas de meiosis 1 y dentro de las etapas de meiosis 2, hay una etapa bastante importante. Es una etapa sumamente importante que a nosotros nos interesa, que muchas veces viene pues en los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Se da en meiosis 1, se refiere a la profase 1. ¿Por qué a la profase 1? Vamos a marcar esto con otro color. Ya vamos a colocarle un color pues verde, ya, el verde para que se note mucho mejor. La profase 1 se da, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? En la profase 1 es la etapa más extensa e importante de la división pues meiótica, de toda la meiosis, es la profase. ¿Pero por qué motivos? Porque bueno, tiene mucho que ver con la gametogénesis, ¿ya? Por ejemplo, en el ser humano la meiosis, en caso de la espermatogénesis, puede durar hasta 24 días, siendo la profase 1 que dura entre 13 y 15 días. Entonces es la etapa más larga, ya sea en la espermatogénesis o en la ovogénesis. Y también dentro de la profase 1 tiene 5 eventos bastante diferentes, en la cual vamos a ver cuáles son en la siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos pues un esquema que nos va a ayudar, ¿no? Dice meiosis 1, es un proceso reduccional. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus etapas? Que si es un proceso reduccional, por supuesto que lo es. Las cargas genéticas se van a reducir. ¿Por qué? Porque va a entrar a estas etapas, a profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Mis, acá falta prometafase, sí. En algunos textos le consideran pues prometafase, en otros ya no. Solo le van a considerar dentro de profase y consideran 4 etapas. En esta imagen que he tenido, que les he puesto, solamente consideran a 4. Pero lo importante es que acá nos demos énfasis y enfoque a lo que es profase 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en profase 1? Voy a marcar por esta parte, profase 1. ¿Ya? Profase 1 tiene 5 etapas a su vez. Mira, tiene leptonema, o leptoteno también se le llama, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Va a tener 5 etapas en las cuales se va a pasar por fase 1. Sí, es por eso que se le dice que profase 1 es la etapa más importante de todo lo que es meiosis, porque a su vez constituye pues 5 etapas más. Mira, se le llama leptoteno o leptonema, que es lo mismo. Y esto yo les voy a preguntar en el momento de la interacción. Chicos, recuerden que cada interacción es una nota. Esta nota tienen pues, es una nota oral que pueden promediar y al final sacar un buen promedio de cada trimestre. ¿Está bien? ¿Cómo me acuerdo? En Profase 1 va a dar 5 etapas. Claro, hay una mnemotecnia. Yo les voy a enseñar esta mnemotecnia el día de hoy. ¿Cuál es esa mnemotecnia? Es le sigo a Paquita día a día. ¿Por qué le sigo a Paquita día a día? Porque le de leptoteno, sigo de cigoteno, paqui de paquiteno,
día de diploteno y diacinesis, el último día de diacinesis. Entonces, con esta mnemotecnia yo me acuerdo bastante. Entonces, profase 1 tiene pues 5 etapas. ¿Cuál es? Ah, ya me acuerdo. Le sigo a Paquita día a día. ¿Cuál es? Leptoteno o leptonema, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, esta es una mnemotecnia bastante práctica, bastante útil, porque esto preguntan en el examen de admisión, no solo acá en la San Cristóbal de Huamanga, preguntan en San Marcos. San Marcos te preguntan mucho más profundo, ya, o también en otras universidades a las cuales tú vas a querer postular. Que ya estás terminando quinto de secundaria, tienes que prepararte. Entonces, las clases que yo les doy, chicos, les doy con los tips que son preuniversitarios, ¿no? Para que tú puedas tener en cuenta lo que viene en el examen de admisión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre, chicos, en leptoteno? Esto solo lo voy a mencionar para garantizar de que tú estés viendo el video. Leptoteno o leptonema, que es lo mismo, acá pues se va a iniciar la condensación de la cromatina para formar cromosomas. Entonces, en profase 1 ocurre eso, sí, ocurre la condensación de la cromatina se condensa acá también para formar los cromosomas y estos disponen de un núcleo adoptando una forma de buquete. ¿O qué es un buquete? Es un ramo de flores. Entonces la cromatina se va a condensar, van a formar cromosomas en forma de flores. En admisión preguntan, ¿en qué etapa de la profase 1 se da el famoso buque? Y se va a dar pues en el leptonema o leptoteno, ¿ya? Leptonema, leptoteno es igual, no se vayan a confundir, son iguales. Ahora, ¿qué pasa en el cigoteno o en el cigonema? Ya cigonema significa unión, miren, se están uniendo. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso denominado sinapsis. Entonces, en el cigoteno se da la sinapsis. Voy a anotarlo mejor, voy a escribirlo para que tú puedas tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre acá? El famoso bouquet. Se escribe bouquet, ¿ya? El famoso bouquet, ahí se va a formar en el leptoteno. En cambio, en el cigonema se da, o cigoteno se da la sinapsis. Ya, esto preguntan también, sinapsis. Ya. Entonces, se da la sinapsis. Ahora, ¿qué ocurre en el paquiteno o paquinema? Esta es la etapa dentro de la profase 1. Paquiteno es la etapa más importante de lo que refiere a la profase 1. Paquiteno. O sea, o paquinema. Dentro de la meiosis 1, lo más importante es profase 1, sí. Y dentro de la profase 1, lo más importante es paquinema o paquiteno. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Acá pues los cromosomas homólogos, mira, se aparean, ya no, se aparean pues, habían apareado pues en sinapsis. Luego entran a un proceso en el cual se observan las tétradas como resultado del apareamiento, como resultado de la sinapsis, ¿ya? Y hay un apareamiento completo pues de los cromosomas homólogos. A este apareamiento, esta unión, a este entrecruzamiento se le conoce como el famoso crossing over, que permite la variabilidad genética, la recombinación genética, perdón, y eso da origen a la variabilidad genética por intercambio de genes que aseguran pues que cada especie sea diferente. Entonces, tú te puedes parecer a tu vecino, te puedes parecer a tu papá, a tu hermano, a cualquier persona, pero no eres idéntico, vas a ser diferente, ya genéticamente. Entonces, acá en lo que es paquiteno se da lo que es el entrecruzamiento genético llamado el famoso crossing over. Voy a colocar de color azul, se me ha cambiado la letra. Muy bien, aquí se da el famoso crossing over. ¿Qué es crossing over? Es el entrecruzamiento genético. Los genes intercambian de posición para asegurar la variabilidad genética. ¿Está bien? Eso se da en paquiteno o paquinema. Vamos a ver la siguiente etapa, ¿ya? Llamada diplonema o diploteno. ¿Qué ocurre acá en diplonema o diploteno? Los cromosomas, pues que ya están apareados, inician su separación manteniendo los puntos de unión, que se observan, y aquí se va a observar una especie de cruz, denominados los quiasmas. Ah, entonces acá pues los cromosomas van a iniciar la separación, pero mantienen un punto de unión que tiene forma de cruz, y eso se le llama quiasma. Entonces acá se van a observar los famosos quiasmas. Entonces cuando tú leas en alguna pregunta de admisión y digan en qué etapa se dan los quiasmas, se observan los quiasmas, se dan en el diploteno o diplonema. Muy bien, y por último viene pues la diacinesis. La diacinesis, acá continúa la etapa de separación, disminuyendo el número de quiasmas.
Muy bien, entonces acá se da una etapa llamada separación. Vamos a ver qué continúa la separación. Entonces, son los eventos más importantes que ocurren pues en la meiosis 1, ya en la meiosis 1. Se tiene 5 etapas, tiene su mnemotecnia, acá leptoteno, leptonema, cigoteno, cigonema, paquiteno, paquinema, diploteno, diplonema y diacinesis. En el leptoteno bouquet se ve esa especie de ramo de flores. En el cigoteno se da la sinapsis. El intercruzamiento genético se da en paquiteno, llamado crossing over. Diploteno se observan los quiasmas y en diacinesis continúa la separación. Yo creo que esto les ha quedado claro y si no fuera así, me lo hacen saber por favor en el momento de la interacción para aclarar las dudas. ¿Está bien? Luego de esto, mira, luego de la diacinesis pasa metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la célula ya ha reducido el número de cromosomas y va a pasar pues a un descanso llamado intercinesis y luego a la meiosis 2. Vamos a continuar entonces. Bien, hemos visto entonces ya lo que ocurre en profase 1, prometafase, todo esto entra de intercinesis y va a entrar pues a la profase 2, ¿no? En la profase 2, la meiosis 2, perdón, hay profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. Entonces, al final lo que vamos a obtener son 4 células hijas. Primera división reduccional ha reducido sus cromosomas. Segunda división ecuacional mantiene el número de cromosomas. Recordemos que 2N es diploide igual a 46 cromosomas. Esta célula va a dar origen a 4 células de 23 cromosomas cada uno. Entonces, los óvulos y los espermatozoides, cada uno tiene pues 23 cromosomas, para que en el momento de la unión sumen 46 cromosomas. ¿Está bien? Muy bien. También luego de la meiosis 1 y meiosis 2, las células cuando ya no necesitan pues seguir con vida, ya no viven, entran a un proceso de muerte celular que se llama apoptosis. Entonces voy a escribir por acá, ¿qué es la apoptosis? Eso también voy a preguntar en el momento de la interacción, chicos. Ya voy a preguntar, chicos, ¿qué es la apoptosis? ¿Ya? La apoptosis es el proceso por la cual la célula muere. Es la muerte celular. Cuando una célula entra en apoptosis es porque esta célula está muriendo. ¿Ya, muchachos? Entonces, pues, viene a ser la apoptosis, la muerte celular. Estoy colocando por acá. Y ahora sí hemos terminado la meiosis. Si hay alguna pregunta o duda, me lo hacen en el momento de la interacción. Y vamos a entrar al siguiente capítulo llamado gametogénesis. Bien, chicos, acá tenemos pues la gametogénesis que da entre la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿En qué consiste esta etapa, este proceso? La espermatogénesis es la etapa, ¿ya? Génesis, que es origen, yo les había dicho, ¿no? Proceso anabólico que da origen. Ya es la formación de gametos. Espermatogénesis en caso de los varones, formación de espermatozoides, y ovogénesis en caso de las mujeres, que es la formación de los óvulos. Bien, vamos a continuar entonces. Acá tenemos algo que se llama espermatogénesis. Esta parte de acá viene a ser la espermatogénesis. Vamos a colocarle con azulito porque este color verdoso no me ayuda. El verde no me ayuda mucho. Entonces, la espermatogénesis. Ya. Entonces vamos a ver pues que ahí está la espermatogénesis. Vamos a ver que al inicio van a formarse pues las espermatogonias. Chicos, las espermatogonias son células diploides, células somáticas, carga genética 2N. Voy a colocar acá, tienen carga genética 2N. ¿Por qué? Porque aquí pues todavía son células somáticas. Y si tiene 2N, ¿cuánto equivale? A 46 cromosomas. Estas espermatogonias están en los testículos de los bebés, de los niños, porque todavía no forman espermatozoides. Va a haber crecimiento y maduración, va a haber proliferación, o sea, van a proliferarse, claro, pero se van a proliferar por mitosis, ¿ya? Se van a proliferar por mitosis porque todavía son células somáticas, no son células sexuales. Entonces, cuando hablamos de proliferación, ya vamos a hablar de que estas espermatogonias, van a proliferarse.
estamos dividiendo, haciendo un corchete, esto se va a dividir por mitosis, ¿ya? Se divide por mitosis. Se van a proliferar en la etapa de la niñez del niño. ¿Cuáles son su carga genética? Células 2N. Muy bien, crecen, maduran, se proliferan y van a formarse estas células cuando ya empieza la pubertad, va a empezar a madurar. Ya mientras son niños todavía hay proliferación de espermatogonias en los testículos de los niños. Ya entran a la pubertad entre los 10, 11 y 12 años, ya las hormonas empiezan a realizar su función. Van a actuar entonces estas hormonas frente a estas espermatogonias y va a haber una maduración. Va a madurar y va a formarse un espermatocito 2. El espermatocito 2 todavía también es 2N, o perdón, el espermatocito primario, ¿no? Es una espermatogonia madura. Este espermatocito primario ya entra en meiosis 1. Y recordemos que esto va a reducirse las cargas genéticas. Miren, acá los dibujitos también te ayudan, ¿no? Tiene 2 cromosomas, pues, rosados y 2 celestes. Excelente. Entonces, ¿a qué se va a reducir? A la mitad. Ah, mira, acá hay 2, 2. Ah, entonces entra meiosis 1. Meiosis 1 es una división, pues, reduccional, ¿no? División reduccional. Reduccional. Ya. La meiosis 1 es una división reduccional. Si acá nosotros le ponemos carga genética, ¿cuál sería? 44, en un varoncito es 44XY, ¿verdad? 44XY. Esa es la carga genética, pues, de un varón. ¿Ya? O sea, tiene 44 cromosomas somáticos y sus últimos cromosomas son X y Y. Significa que es un varón. Después de la meiosis 1, que es división reduccional, la carga se va a reducir a N. Sabemos que la carga se reduce a N. Acá N y acá también N. Pero ¿cómo va a ser pues sus cromosomas? Por un lado va a ser 22X. Ajá, por este lado se va a dividir a 22X. Y por este lado se va a dividir a 22Y. Ah, entonces una parte de sus... de lo siguiente. Después, a ver chicos, un rato. Después de espermatocito primario entra meiosis 1, división reduccional, y ya se convierte en espermatocito secundario. Exacto. Estos espermatocitos secundarios son haploides ya no son diploides. Y tienen carga genética a la mitad. Una parte tiene 22X y otra parte tiene 22Y. Ya esa parte quería explicarles. Luego, estos espermatocitos secundarios van a entrar a meiosis 2. Y meiosis 2, pues, es una división. ¿Qué división es? Ecuacional, ¿verdad? Acá sus cargas genéticas se van a mantener. Entonces, como se mantienen, acá la mitad viene a ser pues también N, ¿no? N va a ser, por supuesto que sí, va a ser N. ¿Y su carga genética cuál va a ser? Vamos a ver por acá. La carga genética pues va a ser también 22X. 22X por ese lado, y acá también pues va a ser la carga genética 22Y. 22Y. Entonces la carga genética es esta. ¿Ya? ¿Y cómo se llama después de que los espermatocitos secundarios o espermatocitos 2 terminen en meiosis 2? Se llaman espermátides o espermátidas. Estas espermátidas tienen pues la carga genética a la mitad. Miren, fíjense, los dibujos han ayudado a que puedan dividirse, ¿no? Miren, acá tenían 2 cromosomas homólogos, 2 también, acá ya tienen 1 nada más. Y se han dividido, pues. Las espermátidas pasan por un proceso de diferenciación, ya que eso ya no corresponde a meiosis 1 y 2, no, es un proceso en el cual pues se van a especializar. Se especializan, se diferencian y forman espermatozoides. O sea, de una espermatogonia da un origen, o de un espermatocito primario van a dar origen a 4 espermatozoides. Y aquí recordemos algo, cuando hablamos de las cargas genéticas, la mitad de los espermatozoides tienen carga genética 22Y y la mitad tiene 22X y la mitad pues tiene 22Y. Entonces, ¿esto por qué nos va a servir? 22Y. Porque en el momento de la fecundación, quien determina el sexo del bebé es el papá, no la mamá. ¿Ya? Porque el papá, si fecunda con 22X, va a salir una mujercita. Si fecunda con 22Y, va a salir un varoncito. Entonces, quien determina el sexo del bebé es papá, no mamá.
Y lo vamos a explicar mejor con el proceso de la ovogénesis. Pero recuerden pues que esta es la carga genética, ya cómo se distribuyen las cargas genéticas y al final de una espermatogonia salen espermatozoides. Ahora, la pregunta es, ¿durante qué proceso, cuántos años dura esto? Empieza pues la proliferación de la espermatogonia cuando el niño, el bebé nace, crece hasta la pubertad. La maduración se da hasta el final de los días. O sea, hay viejitos que pueden producir espermatozoides, sí, los viejitos también producen espermatozoides. ¿Pueden fecundar? Sí, si se da el caso, sí pueden fecundar. Y esta es una pregunta para el momento de la interacción. ¿Cuántos espermatozoides se libera un hombre por cada eyaculación? ¿Está bien? Es una pregunta que me lo van a averiguar, por favor. Y continuamos con el proceso de la ovogénesis. Bien, chicos, acá tenemos el proceso de la ovogénesis. Los dibujos no se notan muy bien. He tratado de buscar un dibujo más nítido, pero no lo he encontrado. Sin embargo, este nos va a ayudar bastante. Entonces, este es un proceso de la ovogénesis. ¿Ya? Es ovogénesis, la tilde está al revés, no importa. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Ya la ovogonia, las ovogonias van a ser células, pues, 2N, ¿no? Acá sí nos da con la distribución de los cromosomas, nos ayuda mucho. Las ovogonias son células diploides, ya recordemos esto. Pero esto, ¿dónde se va a proliferar? ¿Ya? Se prolifera por mitosis, exacto, y se va a proliferar en la etapa fetal. En los varones se prolifera cuando son niños, en cambio en las mujercitas cuando son feto todavía, cuando están en el vientre de la mamá, se van a proliferar estas ovogonias. Muy bien, entonces luego de la proliferación van a entrar a una etapa de mitosis. ¿Ya? Entran en mitosis, por mitosis se van a dividir, se van a multiplicar y pues van a llegar a ser, a madurar y van a ser ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios tienen 46 cromosomas, 44 somáticos y 2 cromosomas sexuales. XX pertenece pues o significa que es una dama, una señorita, una mujercita. 12. Ahora esto va a empezar a madurar, ¿ya? Va a madurar en la etapa fetal todavía y va a entrar pues a meiosis 1. Entra meiosis 1 y estos 44XX se dividen en dos, en 22X y en 22X. Pero recordemos que la primera etapa de la meiosis 1 es división reduccional, ¿verdad? Acá vamos a escribir división reduccional. Ahí está la división reduccional, las cargas se reducen, pero uno se va a volver ovocito secundario y otro se va a volver pues un cuerpo polar. Entra en meiosis 1 y en meiosis 1 tiene etapas, ¿verdad? Hay etapas de profase 1, prometafase 1, metafase 1, telofase 1, anafase 1. La niña nace pues con ovocitos primarios, ya, pero ya están cerca la maduración. O sea, la meiosis 1, la primera etapa se va a ocurrir en la etapa fetal y se va a quedar en profase 1. Después de la profase 1, ahí termina la división y para las siguientes etapas ya tienen pues, va a durar muchos años hasta que entre a la pubertad. Entra a la pubertad y continúa con las siguientes etapas de la meiosis 1 para que den origen a los ovocitos secundarios. Entonces, ya cuando entra la pubertad, maduran estos ovocitos secundarios. Y recordemos que hay un cuerpo polar, este se atrofia, no funciona. Entonces, vamos a ver pues que los ovocitos secundarios ya recién entran en la etapa de la pubertad a la meiosis 2, que viene a ser una división ecuacional. ¿Ya? Entonces, es una división ecuacional, vuelve a dividirse, pero se divide en dos también, también en dos, solamente uno llega a ser óvulo. Y estos tres se convierten en cuerpos polares, se atrofian. Es por eso que las mujeres solamente tenemos óvulos contados, unos 300 o 400 óvulos nada más que producimos desde que empieza la primera menstruación, que se llama menarquía, hasta la última menstruación llamada la menopausia. Entonces, es por eso que nosotros nuestra fertilidad solo lo tenemos durante cierta etapa, no toda la vida como los varones, ¿no? Entonces, esto voy a explicar mucho mejor en el momento de la interacción, chicos. Es una etapa un poco larguita que se necesita más tiempo, pero ya creo que queda claro. Al final, el óvulo tiene carga genética de 22X, ¿ya? Y si se une con un espermatozoide 22X, da origen a una niña. Si se une a un espermatozoide con 22Y, da origen a un niño.
¿ya? Esta parte lo hacemos en el momento de la interacción. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos luego. Bye bye.